Listo. Bien, nuestra ficha 13 es una continuación de la anterior, ¿no? Y por eso vamos a hacer unos repasitos antes de empezar, porque tenemos bastante para, para comprender. Más que la extensión es la complejidad que viene con esto, con estas técnicas. Entonces, si bien hoy va a ser la introducción, pero después vamos a seguir trabajando sobre esto, ¿no? Repasamos lo que empezamos con la clase pasada. Empezamos hablando de estructuras de datos, ¿sí? Que es nuestra segunda parte de la materia. Recuerden, algoritmos y estructura de datos. Vamos a seguir con algoritmos, pero ahora lo combinamos con estructuras de datos. Y concretamente vamos a ver en esta materia todo lo que son los tipos lineales, los tipos arreglos, ¿sí? O vector. Lo que es árbol y grafo lo vamos a ver más en el plano teórico, más que en el plano práctico. En el práctico vamos a trabajar sobre los lineales, ¿sí? También vimos en que Python tiene toda una infraestructura de librerías, ¿sí? De clases para manejar cualquiera de estos tipos, ¿no? Pero concretamente nosotros nos manejamos con las secuencias. Vimos hasta ahora las inmutables, que eran las tuplas, las cadenas de caracteres, los rangos, y empezamos a ver la clase pasada de las mutables, que son las listas o los lists, que lo que hacen es manipular estructuras de tipo arreglo, ¿sí? Tipo vector, o matriz cuando lo vayamos a ver. Vimos concretamente arreglos desde el punto de vista de qué es una estructura de datos lineal, ¿no? Son conjuntos de elementos ordenados consecutivamente en memoria, uno a continuación de otro. Es por eso que tienen un índice que acompaña a cada elemento y es el que le da el acceso directo a esos elementos, ¿sí? Entonces nosotros podemos acceder a través de esa estructura con un nombre que le damos, que es la referencia al primer elemento, ¿sí? Si lo hacemos con el nombre genérico, accedemos a toda la estructura, a todo el conjunto, y si tenemos que procesar o analizar o trabajar con algún elemento individual, ahí lo hacemos haciendo referencia al nombre y a la posición en índice que corresponde, ¿sí? Y también vimos que aquellas estructuras de arreglos que tienen una sola dimensión, una sola entrada de índices, es lo que llamamos generalmente vectores, que es lo que vamos a ver en esta primera parte de estructuras, ¿no? Después la semana que viene, el cuatrimestre que viene, ya entramos con vectores, con matrices, perdón. ¿Mm? También vimos, bueno, el acceso individual, como dijimos, es siempre a partir de una estructura que tiene elementos, por ejemplo en este caso vec, que tiene 4 elementos numéricos. Si yo quiero acceder a algún elemento, puedo poner el nombre de la estructura, entre corchetes la posición. Y una de las grandes diferencias que tiene este acceso de vector respecto a las tuplas, a los rangos y al string, es que también puedo modificar los elementos en su forma individual, ¿sí? No solamente acceder para ver el contenido, sino modificarlo, cosa que en las inmutables no podía hacerlo. También vimos que cuando tenemos muchos elementos, acceder elemento a elemento se hace muy difícil, por eso podemos aprovechar el concepto de ciclos para poder acceder en forma grupal a todos los elementos. Si bien podemos usar el ciclo while también, el ciclo for es uno de los que está más preparados para el manejo de vectores. Y vimos dos formas de acceso al vector, uno a través del índice, que es usando un range hasta el tamaño máximo del vector. Ese for está dado por una variable i, que sería el nombre que le vamos a dar para acceso al índice, y cuando queremos mostrar algún elemento ponemos, en este caso, print el nombre de la estructura, corchete subir. Acá le hice un arreglito y me quedó mal indentado. Recuerden que tiene que estar bien indentado para que funcione. En realidad, si se fijan, después ya se los arreglo así, se los subo, tendría que tener por convención PEP 8, 4 lugares. Así que ahí sería realmente lo correcto en código, ¿sí? 4 lugares a partir de abajo indentado, ¿no? Entonces esto es el cuerpo del ciclo. Entonces,
Para acceder, ya sea para ver, modificar, lo que tenga que hacer, siempre es nombre de la estructura, corchete, posición subí, que va a estar dada desde 0 hasta el tamaño máximo, por supuesto sin incluirlo, como vimos que los range, cuando yo le doy el límite máximo, no lo incluye. Después también vimos la forma de acceder a los elementos sin índices, pero a través de un elemento en particular, dejándole al ciclo for todo el procesamiento de manejo de ciclos, de índices. Entonces yo podría hacer el for recorriendo el back con el in, y directamente en cada vuelta de ciclo, Python se encarga de recorrer, validar que no haya terminado el vector, fijarse cuál es el índice, acceder a esa posición, levantar ese elemento en esta variable en memoria, y luego yo puedo usarla dentro del ciclo directamente con el nombre del elemento. Eso vimos la clase pasada, las dos formas. Ambas son válidas, pero algunas se utilizan para ciertos casos y otras para otros. Si bien la segunda forma es la más simple, porque Python hace todo el trabajo por mí, sobre todo el manejo de índices, pero cuando yo necesito hacer trabajo en índices me conviene usar esta forma, que es la que vamos a ver hoy en los algoritmos que nos tocan analizar. Y eso nos lleva al proceso de ordenamiento, ¿sí? Junto con las operaciones de inserción que vimos la clase pasada, borrado, recorridos, ¿sí? Procesamiento en sí de los datos, hay ciertas técnicas que son necesarias utilizar para poder manipular esos datos, ¿no? Cuando tenemos muchos datos, de alguna forma hay que procesarlos. Y uno de los procesos más importantes es la consulta. Ya lo vamos a ir viendo a lo largo del año, de que los procesos de carga, modificación, son procesos relevantes, pero no son procesos del día a día, ¿sí? Nosotros no estamos todo el tiempo cargando alumnos en el curso. En el curso, por ejemplo, en el K10, se inscribieron una vez y nada más, a lo sumo se dieron de baja o se cambiaron de curso, ¿sí? Pero son acciones muy esporádicas. La carga en sí misma o la modificación son acciones esporádicas. Ahora, ¿cuáles son las acciones más rutinarias o más relevantes o de mayor frecuencia? Y todo lo que sea consultas de cualquier tipo. Ahora bien, con respecto a las consultas, cuando el usuario está consultando datos, o cuando ustedes están consultando información donde sea, ver la información presentada en forma ordenada, con algún criterio de ordenamiento, es mucho más simple para encontrar, para buscar. Si ustedes tienen una lista, por ejemplo, en el teléfono, tienen la lista de contactos, ¿sí? Si bien ustedes tienen una forma de buscar un contacto en particular, que ahora también hoy vamos a ver el tema de búsqueda, pero si ustedes visualmente tienen que empezar a buscar en una lista de contactos, y es mucho más simple que esa lista esté ordenada por nombre, por ejemplo. Entonces, de esa forma, ustedes ya saben aproximadamente a qué altura tienen que estar buscando, si más cerca del principio del alfabeto, más al final, ¿sí? O por el medio. Entonces, el hecho de que los datos estén ordenados con algún criterio facilita mucho todo lo que es búsqueda y consultas. Entonces, por eso hoy nos dedicamos a ver este tema de ordenamiento. Eso nos lleva a que el ordenamiento lo podemos definir como una operación que permite disponer los elementos de una estructura de datos o de un conjunto de datos, ¿no? En algún orden secuencial según algún criterio de ordenamiento, ¿sí? Cuando hablamos de algún orden secuencial, puede que sea en forma ascendente, descendente, ¿sí? Y cuando hablamos de algún criterio de ordenamiento, podemos decir, bueno, a ver, ¿por qué queremos ordenar? Estamos hablando de alumnos, por legajo, por nombre, por apellido, por nota, por algún criterio, ¿sí? Entonces siempre se busca algún criterio de orden. Como ejemplos, bueno, el directorio telefónico es lo que le puse, diccionarios, bibliotecas, cualquier listado que ustedes tengan que consultar, listado de materias, listado de
de juego. Ustedes entran a Google y empiezan a buscar y uno trata de que las búsquedas sean lo más ordenadas posibles, o van a algunas carpetas en sus máquinas y tratan de ordenarlas cuando no encuentran los archivos, bueno, tratan de ordenarlas de algún criterio en particular, por ejemplo, ya sea por nombre o por fecha, porque dicen, bueno, a ver cuál fue el último archivo que modifiqué. Entonces ahí están ordenando por fecha. Y si yo digo el último archivo que modifiqué es porque quiero en forma ascendente, digamos descendente, sí, descendente, dije bien, de mayor a menor. O lo quiero del más antiguo al más nuevo, ¿sí? Sería de menor a mayor, en forma ascendente. Entonces todo eso son procesos diarios que hacemos con cualquier operación y que nosotros desde el punto de vista del programador o de programadores tenemos que aprender estas técnicas porque es parte de la lógica que vamos a ponerle a nuestros programas, ¿no? Desde el punto de vista del algoritmo en sí, ¿qué significa ordenar? Ordenar significa mover los datos para que queden en alguna secuencia según el orden que se quiera, ¿no? Que quiera el usuario, que quiera el desarrollador. Puede ser un orden numérico, alfabético, alfanumérico. Ese orden puede ser ascendente o descendente, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo cómo es esta técnica de ir moviendo los datos para que queden en secuencia, y lo vamos a ver a través de algoritmos que ya existen, ¿sí? Que no es que vamos a aprender o vamos a descubrir la pólvora haciendo nuestro algoritmo de cero, podríamos hacerlo, ¿no? Pero vamos a reutilizar algoritmos que ya se han probado que funcionan con un mayor o un menor grado de eficiencia. Eso lo vamos a ver en las próximas clases. Vamos a ver algunos, no todos, hay muchísimos, y vuelvo a repetir, es posible que a lo mejor ustedes en algún momento tengan que fabricar algunos desde cero o modificar alguno existente para mejorarlo de acuerdo a la problemática que tengan. Bien, ¿está claro qué es lo que vamos a ver en esta primera parte? ¿Sí? ¿Está? ¿Sí? Bien. Lo que vamos a ver en esta primera clase es un algoritmo que se llama de selección directa. Yo antes de caracterizarlo formal he puesto cómo es el movimiento. Vieron que dijimos es mover los elementos con algún criterio, de alguna forma, ¿sí? O con algún criterio de orden. Entonces, la idea es de que vamos a explicarlo al algoritmo, ¿no? En qué consiste, pero antes de explicarlo formalmente, que está acá en la Filmina, yo se los voy a explicar verbalmente a través de un ejemplo numérico y después lo vamos a formalizar, ¿sí? Para que lo veamos. Generalmente esto, normalmente me gusta hacerlo en papel, si hace falta lo hacemos, ¿no? O en las próximas clases. Por ahora ya tengo los dibujitos prearmados para que lo entendamos, pero después si hace falta, activamos acá mi pizarra en papel, así lo vamos haciendo juntos. Pero bueno, vamos a ver. Supónganse que tenemos un conjunto de números, 7, 3, 5 y 2, ¿sí? Si yo les dijera a ustedes, bueno, a ver, denme en esa secuencia de números en forma ordenada, fíjense que ustedes en el acto, ¿sí? Yo creo que la mayoría ya sabe cómo tiene que estar ordenada esa secuencia, ¿sí? Ustedes ya viendo todos los números, ustedes ya saben que el 2 va a ir primero, después el 3, después el 5 y después el 7. ¿Por qué? Porque tuvieron la posibilidad de verlos a todos e ir comparando todos con todos. Hay que ver qué proceso hizo cada uno en su mente para llegar a decir, bueno, dejamos el vector ordenado como queda acá al final, ¿sí? Como tiene que estar ordenado. Ahora, la consigna es, ¿cómo yo le digo a la máquina que haga el ordenamiento? ¿Sí? Así como cada uno tuvo una forma particular de llegar a esta solución, nosotros tenemos que darle alguna forma, ¿sí?, al hardware para que esto termine en un set ordenado. Y generalmente no tenemos todos los datos a la vista, ¿sí? No se tienen todos los datos en forma simultánea. Ustedes vieron que
todos nuestros algoritmos son secuenciales, paso a paso, así que si ustedes están dentro de un ciclo for, ustedes van viendo un elemento, y después a continuación otro, y después a continuación otro, y a continuación de otro, así que es muy posible que ustedes, este conjunto que estamos viendo acá tan lindo, de 4 elementos, ustedes no puedan ver los elementos que hay. Lo más seguro es que cuando empiecen a recorrer con un ciclo for, ¿qué es lo primero que van a ver? ¿Qué les parece? Yo me voy a volver un ratito para atrás. ¿Se acuerdan que dijimos para recorrer los vectores usamos el ciclo for con un ni, con un rango, o el for con directamente acceso al elemento? Cuando nosotros entramos por primera vez a recorrer el vector, ¿qué elemento vemos? ¿Qué les parece? ¿Los vemos a todos o vemos uno solo? Fíjense en cuando mostramos este código, ¿qué es lo que vemos? Veríamos el 7, profe, en el caso del Claro, ejemplo. vemos el 7 porque vemos de un elemento por vez. Fíjense que este ciclo recorre de a un elemento por vez. Recorre primero el 0, después el 1, el 2, el 3, así que no hay forma con este recorrido de poder hacer una vista general como vemos acá, verlos a todos de una sola vez. Así que nosotros ya partimos con la limitación de que nuestro algoritmo va a ver de a un elemento por vez. Y eso es lo que vamos a hacer eh, para decirle al hardware, mira, tenemos esta herramienta y así la vamos a usar. Así que nosotros vamos a ver el 7 cuando ingresemos. La cuestión es determinar. Yo puedo determinar sabiendo el 7, ¿qué pasa con ese 7? Si ese 7 es el menor de todos, el mayor, si el 7 está posicionado bien en el lugar o no, ¿sí? Por supuesto que acá estamos viendo a simple vista que el 7 no va a ir ahí al final, va a ir en otro lado, pero nosotros lo único que hacemos es entrar a este número y decir, ah, mira, acá tenemos un 7. Bueno, ¿y qué hago con eso? Y bueno, de alguna forma tengo que ver de acomodarlo. ¿Y cómo hago eso? Y bueno, voy a hacerlo con un proceso de comparación con los otros elementos. ¿Qué voy a hacer? Y voy a comparar lo que haya en esta posición, ¿sí? Ahora nos vamos a salir del 7 en sí mismo, sino vamos a hablar de la posición, ¿sí? La posición 0 de este elemento, y vamos a decir, mira, esta posición, y la vamos a ir comparando con todas las otras para ver qué pasa. Si en esta posición corresponde poner el menor elemento o no. Supónganse que vamos a ordenar de menor a mayor. Entonces, de alguna forma tengo que usar como técnicas el ciclo for para recorrer. Voy a tener que usar las comparaciones de elementos de a dos en dos para poder saber si un elemento es mayor o menor que otro. ¿Por qué decimos comparación de 2 en 2? Porque recuerden que la comparación siempre es de a 2 en 2. No puedo comparar simultáneamente un valor con 3 otros, con 3 números, no. Es uno con uno, uno con uno, uno con uno. Entonces, vamos a usar la técnica de comparación. ¿Qué otra técnica vamos a usar? De intercambio. ¿Por qué? Porque cuando digamos, ah, mira, el 7 lo tenemos que de alguna forma cambiar de lugar porque no es el más chico, y yo quiero poner el más chico acá, y de alguna forma voy a tener que intercambiarlo con aquel que tenga que ir en esa posición. Entonces ahí ya tenemos otra tercera técnica que ya hemos visto. Hasta ahora hemos visto el ciclo for para recorrer, hemos visto la comparación, ¿sí?, de mayor y menor entre dos valores, y hemos visto cómo intercambiar dos elementos entre sí. Entonces, con todo eso, vamos a construir nuestro algoritmo de ordenamiento, o vamos a entender este ordenamiento de selección directa. ¿En qué consiste este algoritmo? Consiste en ir comparando la primera posición, ¿sí? Es decir, el objetivo de este algoritmo es dejar ordenado, ¿sí?, por posición los elementos que correspondan según el criterio de orden. Si yo voy a ordenar de menor a mayor, yo quiero ir dejando en la primera posición el menor elemento que haya en la secuencia. En la segunda posición el siguiente, y así hasta que el último elemento sea el más grande, ¿no? Entonces así me queda de menor a mayor. ¿Me siguen la idea? ¿Sí? Sí, profe. Bien, Sí, profe. entonces, ¿qué pasa con
vamos a plantear con un ciclo for, ¿no? Con un solo ciclo for. Supónganse que yo me paro en la posición 0 y digo, bueno, quiero ordenar la posición 0. Quiero hacer que en la 0 quede el elemento más pequeño de toda la secuencia. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo que vamos a hacer es, vamos a decir, bueno, vamos a comparar el 0 con el 1, ¿sí? Fíjense que es posición 0 con el 1, y vamos a comparar, a ver, el 7, ¿sí? ¿Es mayor que el 3? Sí. Ah, bueno, mira, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a decirle, bueno, cambiemos, el 3 es menor que el 7, así que en una primera comparación, ¿sí? En este caso, el 3 va a venir a la posición 0 y el 7 va a quedar acá. ¿Me siguen? Porque yo estoy comparando de a dos elementos, o sea, entre el 0 y 1, ¿cuál es el más chico? El 3. Entonces paso el 3 para acá, ¿sí? Y el 7 lo dejo acá. Después viene y digo, bueno, comparemos este 0 con el 2. ¿Cuál es el valor, digamos, que yo tengo en este momento auxiliar? El 3 acá, ¿sí? Y el 7 acá. Miren, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? No me va a quedar otra que, vamos a poner, espérenme un minutito, voy a sacar mi pizarra porque no puedo con el genio, para que me entiendan. Porque ahí está lindo, pero no me está expresando los estados intermedios. Me va a dar el estado final que yo tengo, ¿sí? Entonces no me sirve. Profe, lo que hace es comparar, digamos, el 7 con todos los números y, digamos, cuando encuentra el menor de todas esas comparaciones, ahí, digamos, lo cambia de lugar, lo asigna al... No compara el 7, compara la posición 0, ¿sí? Denme un minutito, voy a ver si puedo ajustar la cámara. Lo que pasa es que no la preparé, tendría que haberla preparado antes, para que la vean. Un minutito. A ver. Vamos a ver si... Bien. Ahí está. Bueno, ahí van a ver un papel en blanco. Vamos a ver si... Me están viendo, ¿no? Mi camarita. Vamos a ver si... Yo voy a replicar esto, ¿no? Ya ahora se los muestro. 3, 5 y 2. Posición 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Bien. Esperen que corra un poco. Esto lo corro un poquito más acá. Ahí está. ¿Están viendo ahí los numeritos escritos con mis letras? Y los cables y todo. Lo que pasa que... A ver. Y se ve ahí, profe. Ahí está. Bueno. ¿Sí? Bueno, fíjense que es lo mismo que tienen ustedes ahí. ¿Qué es lo que hace esto? Cuando hablamos de primera pasada, lo que vamos a hacer es comparar este valor, vamos a comparar con este con este, y este con este, que es básicamente lo que están viendo ahí en la presentación, ¿no? Pero lo que hace es ordenar por posición. ¿Qué significa? Primero compara lo que hay en la posición 0, ¿sí? Es mayor que lo que hay en la posición 1, ¿sí? Si es mayor, hace el intercambio, ¿sí? O yo podría decir, si lo que hay en la posición 1 es mayor que lo que hay en 2, hago el intercambio. Cualquiera de las dos preguntas la pueden hacer, no importa cuál hacen, lo importante es que ustedes determinen cuál de los dos es el menor. Entonces yo pregunto, ¿el 7 es mayor que el 3? Sí, hago el intercambio. Entonces, ¿qué pasa acá? Se produce un intercambio en donde acá queda el 3 y acá queda el 7, ¿sí? En la posición 0, 1, 5 y 2. ¿Está? ¿Sí? Entonces hice el intercambio, 3 y 7. Entonces yo ya cumplí con la primera comparación, que es comparar el 0 con el 1. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es el próximo? Recién no me fijé quién era que me estaba ayudando ahí en el audio, que me preguntaba si el 7 era el que yo iba
moviendo. En realidad no voy comparando el 7 con el resto. Hay otras técnicas que sí, pero lo que hago es, voy comparando lo que hay en la posición 0 con el resto, porque lo que yo quiero hacer es que la posición 0 sea la que quede ordenada. Entonces lo que se va a hacer ahora, en el próximo paso, es comparar el 0 con el 2, ¿sí? ¿Y qué hay en el 0? Hasta el 3. Entonces yo le pregunto, ¿vos 3 sos mayor que el 5? No. Entonces, en este caso, cumple el criterio de orden, que el 3 es menor que el 5 y queda como está, ¿sí? Entonces, paso a la próxima vuelta del ciclo, donde esto quedó todo como estaba, no hubo ningún cambio, ¿sí? Esto es 0, 1, 2 y 3. ¿Y ahora qué hago? Y ahora tengo que comparar, ¿sí? En la segunda parte del ciclo, sería el 3, el 0 con el 3, con la posición 3. Y si ustedes se fijan, el 3 ¿es mayor que el 2? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Como es mayor, tengo que hacer el intercambio, entonces hago el intercambio, pongo el 2 acá en esta posición y el 3 lo voy a poder poner acá. Por supuesto que el 7 y el 5 quedan. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Se ve más o menos ahí en mi pizarra de papel? ¿Lo ven? Creo que entendí, profe. ¿Sí? O sea, compara el valor de la posición 0 con todas las otras posiciones y las va intercambiando. Y cuando termina, Eh, sigue con sí, la posición 1 y hace exactamente lo mismo. exactamente, Y después cuando exactamente. termina con el 1, sigue con el 2 y así van cambiando de Eh, posición. exactamente. Si ustedes se fijan, esto que yo he puesto acá, es todo lo que se le llama acá en la presentación la pasada, ¿sí? La primera pasada, el primer ciclo. ¿Por qué? Porque se encarga de ordenar la posición 0 y asegurarse que la 0 quede el menor de todos. Después no importa qué es lo que queda, cómo queda el después, pero ustedes ya saben que cuando terminó de comparar la posición 0 con el resto, saben que en esa posición 0 está el más chiquitito. Y si ustedes se fijan acá en la presentación, en este segundo gráfico que aparece, fíjense que aparece el 2, el 7, el 5 y el 3. ¿Por qué? Porque surgió de esta comparación, de multiplicar el 0 con todo el resto. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, con eso, ya está listo. Ok. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué se hace? Y ahora se empieza a ordenar la siguiente posición. Vamos a volver a replicarlo acá. Estoy quedando sin tinta, hace mucho que no recargo los marcadores, la falta de presencialidad. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a hacer de que esta posición se compare con las otras para poder ordenarse. ¿Sí? Ahora quiero ordenar la posición 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Acá va a entrar en juego un segundo ciclo, por eso se dice que este ordenamiento, este juego de ordenamiento, tiene dos ciclos. Uno, ¿sí? Que va a ir indicando el que va a ir indicando cuál es la posición a ordenar, el pivot, y el otro es el que va a ir haciendo que esto varíe para ir haciendo la comparación del pivot con el resto, ¿sí? Entonces ahora lo vamos a ver en código, de que tengo un ciclo que va a empezar en la posición 0, después va a pasar a la 1, después va a pasar a la 2, ¿sí? En este caso, como vamos a tener poquitos datos, ¿sí? Se simplifica, ¿no? 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, fíjense que yo en este caso voy a tener 3 vueltas, ¿sí? Una vuelta 1, un ciclo 1, un ciclo 2, un ciclo 3, digamos, una vuelta 1, 2 y 3, uno para ordenar en la posición 0, otro para ordenar la posición 1 y otro para ordenar la posición 2. ¿Por qué no tengo un cuarto para ordenar la posición 3? Porque fíjense en que si yo ya ordené la penúltima, se supone que en el 3 ya queda el último elemento mayor. Entonces, por eso, siempre si yo tengo cuatro elementos, ese ciclo general de orden va a ser siempre un n-1.
¿sí? ¿Por qué? Porque el último elemento no hace falta volver a recorrerlo. ¿Por qué? Porque si yo hago un cuarto lugar, voy a comparar este último ¿con quién? Con nadie más, no tengo que compararlo con nadie más. Entonces, por eso el primer ciclo es un ciclo que siempre va a ser el -1. Y el segundo ciclo es este que hacemos acá, el ir buscando y comparando con cada elemento, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy parado fijo en el 0, y el 0 lo comparo con el 1, después el 0 lo comparo con el 2, después el 0 lo comparo con el 3. Entonces, ¿qué pasa? Voy a necesitar un segundo asistente, en este caso un segundo ciclo, que me permita ir variando los elementos del vector para compararlos con el 0. Entonces, de esa forma, yo voy a usar un segundo ciclo que siempre va a empezar después del que estoy comparando, que ahora vamos a ver, después del I+1, y voy a ir comparando para poder ir haciendo ese intercambio. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Sí. ¿Está? Entonces, ¿cómo sería la segunda vuelta del orden? Yo ya sé que en la posición 0 está lista, el 2 está listo. Entonces ahora tengo que comparar el 7 con el 5 y con el 3, ¿sí? Entonces fíjense en que en este caso, ¿qué se va a hacer? Se va a decir, bueno, el 2 lo dejamos como está, porque ya está ordenado, el 0 ya está. Y pregunto, a ver, vos 7, que estás en la posición 1, ¿sos mayor que el 5? Sí. Ah, bueno, mira, hagamos el intercambio, que vos 7 te tenés que ir para el fondo, ¿sí? Y el 3 queda como está, ¿no? Y hago el intercambio. Y después, ¿qué hago? Le digo, ah, bueno, mira, ahora vamos a comparar esa posición 1, que es la que yo quiero comparar, con el último, con el 3. Y decimos, a ver, vos 5, ahora el que está en la posición 1 es el 5, ya no es más el 7 porque hizo un intercambio ahí en el medio. Entonces ahora, vos 5, ¿sos mayor que 3? Sí, ah, bueno, mira, entonces te voy a intercambiar. Entonces en el 2 y el 7 quedan como está, y acá va a quedar el 5 y acá queda el 3. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan acá, cuando termina esta vuelta, ¿sí? ¿Qué vamos a tener acá? El 2 y el 3 acomodados, en la posición 1 queda el 3, que es el próximo menor, ¿sí? Después del 2, y es menor que los otros, y queda el 7 y el 5 para acomodar, ¿sí? Y por último, como todavía esto no está acomodado, todavía me falta una vuelta más para comparar el penúltimo con el último, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer en la tercera vuelta, tengo acá, ¿sí? Yo ya descarto la posición 0 y 1, ya no la vuelvo a considerar. ¿Por qué? Porque ya están ordenadas. Y comparo la posición 2 con el 3. Entonces yo le digo, a ver, vos posición 2 con el 3, es 7. ¿Sos mayor que el 5? Sí. Ah, bueno, entonces sí, hagamos el intercambio. Si no, no. Entonces acá en este caso, hago el intercambio. ¿Sí? Y fíjense en que una vez que hago el intercambio, ya ahí termino, no tengo más que hacer. ¿Por qué? Porque ya terminé, no tengo, el 2 ya no se puede comparar con nadie más, ¿sí? No hay más elementos para allá, así que es el 2 y el 3 y se acabó. Entonces, termina. ¿Y qué pasa con esto? Si ustedes se fijan, ya quedó cerrada la secuencia, ¿sí? Ordenada, 2, 3, 5 y 7. Entonces, fíjense en lo que hicimos acá. Hicimos una pruebita en donde hicimos 3 pasadas, acá a eso se refiere con 3 pasadas, 3 vueltas, ¿sí? En donde en cada vuelta fuimos ordenando la posición 0, la 1, la 2, ¿sí? Y en donde en cada vuelta fuimos comparando esa posición con todo el resto. Esa posición con el resto, esa posición con la resta. Y los que ya quedaron ordenados, no los vuelvo a tocar, ¿sí? No vuelvo a manejarlos. Entonces, de esa forma, yo me voy asegurando de que siempre la posición por donde yo pase de pivot, que se llama, queda ordenada. Cuando terminen las vueltas, o las comparaciones con todos los elementos, ahí va a quedar el elemento que corresponde según el orden. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. ¿Les quedó? Bien, entonces, ese procedimiento, ¿sí? Antes que vaya, Andrés me pregunta si la cantidad de ciclos que tenemos que hacer depende de la cantidad de elementos del vector. No,
siempre van a ser 2 ciclos. Acá yo lo hicimos al ejemplo con 4 elementos, pero podríamos haber tenido 100, no importa. Lo que importa es que un ciclo va a servir para anclar el índice que queremos ordenar, y el otro es para mover los índices para comparar con ese anclado, ¿sí? Con ese pivot que se le llama. Entonces, este algoritmo siempre es igual, ¿no? Siempre son 2 ciclos con comparación e intercambio, y no importa cuántos elementos tengamos, podemos tener 4 elementos, 100, 10, 1000, 1.000.000, lo que sea. Pueden ser elementos numéricos, pueden ser string, no importa, la comparación la va a hacer lo mismo, ¿sí? Y yo lo único que puede variar en estos casos, que yo en lugar de ordenar de menor a mayor, quiero ordenar de mayor a menor, pero va a ser el mismo algoritmo, nada más que lo único que voy a cambiar es digamos, la dirección de la comparación. Si voy a comparar este mayor al resto o el menor, ¿sí? Es decir, voy a tratar de traer todos los menores primero o todos los mayores primero. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está? Bien. Vamos entonces con la descripción, que es básicamente esto que yo les hice en forma gráfica, ¿no? Se parte de un algoritmo bastante sencillo, utiliza 2 ciclos para ordenar. Uno ordena la posición pivot, ¿sí? Que es esto que decíamos nosotros, ¿no? Este primero es el pivot de la posición 0. Después la posición 1, la posición 2. Y siempre ese ciclo, por eso empieza en 0 y termina en n-1. ¿Por qué en n-1? Porque dijimos que el último ciclo de comparación no lo hacemos porque es el último elemento, o sea, el último elemento no se compara con nadie más, por eso el range que vamos a usar es hasta n-1, que significa que no lo incluye al último elemento. Después vamos a usar el otro ciclo para comparar el elemento en esa posición pivot con el resto de los elementos. Y generalmente se hace otro ciclo interno con otro índice. Generalmente se puede usar cualquier nombre de índice, pero uno normalmente usa el i para el primer ciclo y el j para el segundo, y lo que hace es, ese j no empieza en 0, sino empieza en el i más 1, y llega hasta n. ¿Por qué en el i más 1? Porque fíjense en acá, ¿sí? Si yo ya acomodé en esta pasada la posición 0, ¿sí? En la próxima, ¿tengo que empezar en 0 a comparar? ¿O lo tengo que hacer a partir de la siguiente? ¿Qué les parece? A partir del 1. A partir del 1. Podría hacerlo a partir del 0, pero ¿qué va a pasar? Y va a ser una pregunta de más, porque sabemos que el 0 va a ser siempre el menor que el 1. Por eso este ciclo no empieza en 0 al igual que el primero, sino empieza siempre con el i más 1. ¿Por qué? Porque si el i estaba en 0, ¿sí? La comparación la va a hacer el 0 con el 1. Después va a empezar con el 1, después el 0 con el 2, el 3. Si yo estoy parado en el i que vale 1, ¿con quién voy a comparar? Y con el 2, y después con el 3, ¿está? Si estoy parado en el i con el 2, el 2 más 1 es el 3, entonces yo voy a comparar el i con el j, que es el 2 y el 3. Entonces siempre el i, este j, no empieza en 0, sino siempre en el i más 1, para comparar, porque ustedes van a comparar lo que hay en i con lo que hay en j. Entonces siempre van a comparar la posición que ustedes quieren ordenar con las siguientes, ¿sí? Hasta llegar a n. Y una vez que están dentro del ciclo, ¿sí? Se usa la técnica de intercambio para acomodar los elementos si hace falta, ¿no? Si encontramos que hay un elemento mayor o menor, lo intercambio, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace el intercambio? Bueno, el intercambio natural que se hace siempre es el intercambio con variable auxiliar. Ese intercambio, ¿por qué digo natural? Porque es el intercambio físico que se produce en la vida real, ¿no? Y en la vida, y en memoria pasa lo mismo, ¿está? Yo siempre hago este ejercicio viéndolos ustedes todos sentaditos en sus bancos, y
y me es más fácil explicárselos y todos lo entienden, pero acá como los tengo todos dispersos, pero ustedes supónganse que por algún motivo bueno, el año pasado tuve tres hermanos, tres pares de hermanos, que me volvieron loca a la hora de corregir los parciales, porque yo decía, este código, qué parecido que estos copiaron. Y, y después decía, tienen el mismo apellido. Y después de 2 horas de fijarme, tenían similitudes, pero no eran iguales. O sea, se notaba que ambos habían hecho sus propios códigos, porque cada uno tenía sus propios errores. Pero me mataron, así tuve 3 juegos de hermanos. Entonces, me mataron para las correcciones hasta que detecté que eran, en algunos casos se ve que eran mellizos por los números de legajo y en otros casos eran hermanos cercanos por los legajos, ¿no? Pero no fue la verdad que fue tan cómico porque la verdad que me demoré tanto para corregir hasta que detecté qué pasaba con esos parciales que parecían corregidos, porque eran muy parecidos en resolución, pero no, eran diferentes, cuando uno los analizaba era diferente. Bueno, entonces imagínense que son 2 hermanos que están viendo mi clase, ¿sí? Están sentados uno al lado de otro, y se tienen que cambiar de lugar, ¿sí? De silla, ¿sí? Uno está frente a la máquina, está comandando la máquina y el otro está observando. Y necesitan hacer el cambio, ¿sí? El que estaba al lado se tiene que poner al frente de la máquina, porque bueno, el primero ya se cansó de escribir o de ver y se sienta del otro lado, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen para hacer ese intercambio? ¿Sí? Y lo que tiene que hacer es, el que estaba sentado al frente de la máquina se tiene que parar, mover, ponerse en otra posición. El que estaba al lado se tiene que parar, sentarse en la silla frente de la máquina, ¿sí? Y el que quedaba parado, sentarse en la silla de al lado. ¿Se entiende? ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque no podemos hacer en forma automática, porque físicamente es imposible que yo diga, es como, bueno, como si fuera en algún cómic o alguna película de ciencia ficción, eh, cruzo los dedos, hago así y cambiaron de lugar, apareció, desapareció. No, acá no. Acá la física, digamos, la realidad nos dice que no pueden estar 2 personas, digamos, no pueden estar los 2 al mismo tiempo, cambiarse simultáneamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? De alguna forma, el primero tiene que moverse a algún lugar, el segundo tiene que ponerse en esa posición y luego el primero ir a la posición segunda. ¿Me siguen? ¿Sí? Ese es un intercambio común de la vida real, ya sea de personas, de papeles, o sea, ustedes tienen que intercambiar 2 cosas y las tienen que mover del lugar, ¿sí? Pero si está un lugar ocupado, primero lo tienen que desocupar, ¿sí? Y poner el nuevo elemento, y después en el otro lugar tienen que poner el siguiente elemento. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Les queda claro el proceso de intercambio? ¿Sí? Sí. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa en memoria? En memoria pasa lo mismo, ¿sí? En la memoria no pueden cambiar automáticamente, tienen que hacer un intercambio de valores. Entonces, si ustedes, por ejemplo, acá, en esto, que estábamos comparando, digo, el 7 y el 3, lo tengo que cambiar, fíjense en qué hice yo, y yo, para la explicación, puse el 3 acá y puse el 7 acá, directamente, pero en memoria esto no es factible. ¿Por qué? Porque ¿por qué hice el 3 y el 7? Porque yo en mi memoria ya sabía que el 3 iba antes y el 7 después, pero en el hardware, en el algoritmo, el hardware no sabe. Si yo no le doy la memoria, no le digo, mira, ahí está el dato, ponelo en tal lugar o ponelo en otro, no lo puede hacer. Entonces, ¿cómo es un intercambio? Yo lo voy a hacer acá, el primer intercambio que hicimos recién, ¿sí? Que teníamos el 7 y el 3, ¿sí? Vamos a poner separado. ¿Qué hacemos en ese intercambio? ¿O qué haría el algoritmo? Cuando detecta que el 7 es mayor al 3, ¿qué hace? En algún auxiliar se guarda el valor de 7, ¿sí?
¿Para qué? Para no perderlo. ¿Por qué? Porque ese 7 lo voy a reemplazar con el 3. Ahora yo quiero que el 3 pase a este lugar. Entonces yo le digo, mira, lo que hay en la posición B sub 0, ¿sí? Lo que hay en B sub 0, guárdalo en un auxiliar, que es el 7. Después, yo quiero que en el B sub 0 le pongas lo que hay en el B sub 1, que es el 3. O sea, yo ahora lo que quiero es que ahora pase el 3 a la posición 0. ¿Sí? Entonces, me va a quedar un intermedio en donde el 3 va a quedar acá. Pero el 3 va a seguir estando ahí. Yo ahora lo que tengo que hacer es el 7 ponerlo en la posición 1. Entonces, yo lo que hago es decirle, ah, mira, el B sub 1 ahora quiero que sea igual a tu A. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Yo le digo, entonces en este caso, en el 7 va a quedar en la posición B sub 1, por lo tanto, el resultado final va a ser que acá quede el 3 y acá quede el 7. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, para poder hacer el intercambio, ¿qué hice? El 7 lo guardé en una posición en memoria auxiliar, es como si yo lo hubiera levantado de ese lugar, lo hubiera puesto momentáneamente en otra posición de memoria. Donde estaba el 7, le puse el valor del 3, y donde estaba el 3, ahora le puse el valor del 7, que lo tenía guardado en un auxiliar. Y queda el intercambio. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Queda claro el intercambio? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, pero lo que no me queda en claro a mí es, a la variable esa auxiliar, ¿la tengo que generar yo o la genera directamente solo, No, automáticamente? en el caso de un intercambio estándar, la tenés que generar vos. Vos la creás y le pones el valor que querés cambiar para guardarlo en un estado intermedio. Y después lo volvés a usar, ¿sí? Que es esto que figura acá, ¿sí? Intercambio con variable auxiliar. Yo acá le pusimos house, pero le podrías poner A, B, C, el nombre que vos quieras, ¿no? Entonces, vos lo que haces es, creas una variable y pones el valor del B sub I, que es el valor que querés intercambiar. Después en el B sub I pones lo que trae el J, ¿sí? Y después en J lo que trae el AUX, ¿sí? Entonces, eso lo haces vos. Vos como programador estableces una variable en memoria, donde guardas el primer elemento, después haces reemplazas ese valor que ya guardaste en otro lado con el nuevo, y el valor ese que vos habías guardado en auxiliar lo pones en la segunda posición, ¿sí? Y ahí se produce el intercambio. ¿Sí? Sí, profe. ¿Está? Bien. Juan Segundo me pregunta si podemos hacer una función de intercambio. Podrían, pero ya Python lo hace. ¿Por qué? Porque fíjense en esta primera línea, intercambio directo. ¿Por qué yo me tomé el tiempo de explicarles esto? Porque esto se hace en todos los lenguajes de programación. No importa si programan en Python, en lo que sea, los intercambios se hacen así, ¿sí? Porque la física, la realidad nos dice de que tenemos que hacerlo así, ¿sí? Ustedes cuando vayan a arquitectura de procesadores y vean memoria, van a ver que en memoria son porciones de código que tienen un sector, una posición, ¿sí? Y no es una posición mágica, es una posición física, ¿sí? Entonces, si bien se trabaja lógicamente con software y todo lo demás, pero esa posición no se puede intercambiar automáticamente. Hay que hacerlo así, es como si ustedes dijeran, tengo tres lugares, tres variables, o dos variables, y bueno, como las tengo que intercambiar, tengo que crear una tercera para guardar el valor auxiliar y luego reutilizarlo, ¿sí? ¿Qué hace Python por nosotros? Python por nosotros usa el entuplado, el operador coma, para hacer el intercambio directo. Es decir, si yo le digo, mira, el B sub I, coma, B sub J igual a B sub J, coma, B sub I, ¿sí? Hace lo que se llama el intercambio directo, ¿sí? Directo para nosotros, ¿por qué? Porque fíjense en que en la primera posición, en B sub I, va a ir lo que tenga B sub J, y en B sub J lo que va a ir B sub I.
básicamente es esto que yo hice acá rápidamente, decir, mira, tengo el 7 acá y el 3 acá, ahora quiero el 3 acá y el 7 acá, ¿sí? Cambiados de posición. ¿Mm? Entonces, esta forma de escribir el intercambio en Python es mucho más simple, más fácil, pero internamente, ¿qué hace? Este código. Internamente sí o sí hace este intercambio. ¿Por qué? Porque si no es imposible que un valor se reemplace con otro sin haber guardado el estado anterior. ¿Mm? Entonces, lo que se hace acá es, en esta posición, en realidad se sacan ambos valores, ¿sí? Y luego se vuelven a reestructurar en la posición que corresponde. Pero eso lo hace internamente Python, ¿sí? Ustedes no se tienen que preocupar por eso. Pero yo les pongo las dos formas, ¿por qué? Porque uno, cuando programa en Python, se acostumbra al intercambio directo, es mucho más rápido, ¿sí? Sí, te hace la vida más fácil. El problema es, ¿qué pasa si mañana te llaman de un trabajo para que programes en Java o en C Sharp? Y esto ahí no lo tiene. Entonces, ¿qué haces? Python, claro, Python te lo hizo fácil, pero también te mata, porque te obliga a programar de una forma que cuando vas a otro lenguaje no te sirve. ¿M? Se te hace un problema tan simple como un intercambio, se te hace un mundo. ¿M? Entonces, por eso hay que entender ambos procedimientos. ¿Está? Cómo se debe hacer un intercambio en cualquier lenguaje de programación o en cualquier algoritmo, y cómo se puede hacer en Python. ¿M? En nuestra materia, como nuestro lenguaje de base es Python, si ustedes lo hacen así, o lo hacen así en el parcial, o cuando tengan que hacer intercambio, es lo mismo, no hay problema, ¿sí? Lo importante es que entiendan qué se está haciendo en este proceso, haciendo el intercambio de uno y otro, ¿sí? No, exactamente, Joel. Eso que me pones vos A, B igual a 1,2, no. En otros lenguajes no. Puede que en algunos lenguajes que maneje tuplas parecido a Python puedas hacerlo, pero en la mayoría no. En la mayoría tenés que hacer A igual a 1 y B igual a 2, ¿sí? Estándar. ¿Mm? Por eso yo siempre voy a hacer siempre hincapié en qué cosas son propias del lenguaje y qué cosas son propias de los algoritmos. Esto que estamos viendo ahora es un algoritmo general que se aplica a cualquier lenguaje de programación. Lo que puede llegar a variar es que acá, cómo yo uso el for, cómo hago el intercambio, ¿no? Que ya es parte de la sintaxis propia de Python. ¿Sí? Eh, claro, sí, sí, sí. Hay otros lenguajes donde vos tenés que establecer los tipos de datos. En realidad en Python ahora ya también se está, voy a parar la cámara si no sé si les hace lío, ya en esta, ya las últimas versiones de Python, ya la forma de trabajar es explicando o de alguna forma explicitando los tipos de datos que se van a usar. ¿Por qué? Porque eso ya lo hemos visto también al comienzo, ¿no? En el proceso de análisis y diseños donde se identifican los tipos de datos, las entidades que vamos a usar, y eso no cambia, ¿sí? Entonces uno programa en base a un diseño, entonces cuando uno diseñó que va a tener que usar un alumno que tiene un legajo numérico, un nombre string, una nota entera, por ejemplo, y un promedio float, y eso es muy difícil que cambie, así que desde el vamos, que ya sabemos que esos van a ser los tipos que acompañan a los valores, a las variables. ¿M? Entonces, no es, digamos, hoy por hoy ya van a ver programaciones, aquel que programa en Python en más alto nivel va a ver que la propia definición de función ya viene acompañada con su tipificación de datos, ¿sí? Pero eso es para otro capítulo extendido de un Python avanzado, ¿sí? Bien, quedó claro, y esta explicación nos lleva a este siguiente algoritmo, que es el que van a tener que aprenderse ustedes, ¿sí? Si bien nosotros vamos a ver varios algoritmos en la materia, yo siempre les recomiendo apréndanse entiéndanlo bien y úsenlo, porque esto se les va a pedir en el segundo parcial, perdón, en el tercer parcial, en el cuarto, en el final, siempre se les va a pedir algún método
de ordenamiento, ¿sí? Por supuesto que la idea es que no es que aprendan de memoria los códigos, porque los códigos no se aprenden de memoria. Los códigos se entienden, se razonan, se pueden copiar y pegar, porque esta selección directa ya la fabricó hace mucho tiempo alguien, se fue mejorando también, ya lo vamos a ver. Entonces uno no empieza de cero, uno la copia y la adapta. Lo que ustedes tienen que aprender es a entender qué hace este algoritmo. ¿Para qué? Para que cuando ustedes lo tengan que adaptar a las situaciones que se les presenten y sepan que, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ordenar de mayor a menor, de menor a mayor, ¿qué vamos a ordenar? Números, vamos a ordenar el legajo, vamos a ordenar el nombre, ¿sí? Todo eso vamos a ir aprendiendo cómo adaptar este método de ordenamiento a las distintas circunstancias. Pero siempre partimos de este código base. Y este código base es un código que, dado un vector, fíjense, se le pide cuál es el tamaño máximo del vector, se hace el ciclo para ordenar el pivot, el i hasta el rango n-1, o sea, de 0 a n-1, como habíamos dicho. Internamente está el segundo ciclo, el for, el que va comparando elemento con elemento, que empieza desde el i más 1 y termina en n. Y luego adentro se compara para hacer el intercambio. Si se detecta que la posición b sub i, el 0, es mayor que el b sub j, hago el intercambio. Y si ustedes se fijan acá, el intercambio se hace directo. El i va a tener el valor de j y j va a tener el valor de i. ¿Sí? Cuando termino todo, retorno el valor de b ya con todo el vector ordenado como de menor a mayor en este caso. Si nuestro vector fuera de mayor a menor, lo único que tengo que hacer es cambiar el sentido de esta comparación. ¿Sí? Yo así como de esta forma voy cambiando todos los mayores, los voy tirando hacia la derecha. Si yo tuviera que ordenar de mayor a menor, todos los menores los voy a ir tirando a la derecha y los mayores los voy a traer a la posición que quiero ordenar. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está? Bien, ese es nuestro algoritmo que después lo vamos a practicar, lo vamos a usar mucho. Lo importante es que hayan entendido cómo es el proceso general, ¿no? Para ordenar. Y después lo vamos a ir aplicando y adaptando a cada situación, ¿no? En particular. Bien, ese es el ordenamiento. Y ahora vamos a las búsquedas. Empezamos la clase diciendo que uno de los mayores procesos que hace el usuario continuamente, ¿sí? Es hacer búsquedas, ¿sí? Buscar información, más que ingresar, modificar. Entonces, el proceso de búsqueda es ese proceso de localizar algún elemento con algún valor clave particular, algo que yo esté buscando, ¿no? Es por eso que es un proceso sumamente importante, porque es un proceso de consulta que se hace todo el tiempo, ¿no? Por supuesto que yo tengo que establecer, cuando se habla de un valor clave en particular, tengo que establecer qué es lo que quiero buscar, cuál es el conjunto donde voy a buscar y qué es lo que voy a buscar. Entonces, la idea de ese proceso de búsqueda es que va a terminar, o puede terminar, de dos formas. Exitosamente, cuando se logra, se localiza el elemento que contiene la clave buscada, ¿no? Cuando uno encuentra, ¿sí? O termina sin éxito, ¿sí? O fracasa la búsqueda cuando yo estoy buscando algo y no aparece en el conjunto que estoy buscando, ¿sí? Entonces, no hay ningún elemento con esa clave. Supónganse que ustedes dicen, bueno, mira, yo siempre pongo un ejemplo de la vida real común, que todo el mundo entiende, y decir, bueno, mira, tengo que buscar, siempre digo, busco una choma, vamos a buscar un pullover ahora que está frío, ¿sí? Vamos no sé, supónganse que yo tengo en un cajón, tengo acomodaditos todos los pullovers, y bueno, digo, bueno, a ver, quiero ponerme un pullover blanco, el blanco porque sé que es uno de los más calentitos que tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Y bueno, se empieza a buscar entre todos, ¿sí? Uno, supónganse que tiene la posibilidad, agarra uno y dice, este es blanco, no, este es el azul, bueno, lo pongo a un costado, este otro color, y encuentro el blanco, ¿sí? Entonces digo, mira, encontré el blanco, listo. Ahí termina mi búsqueda, ¿sí?
terminó exitosamente porque lo encontré. ¿Qué otra cosa puede pasar? De que yo diga, bueno, busque el blanco, lo busque, volví todo el cajón y no lo encontré, porque a lo mejor el blanco ya lo había usado y lo había puesto para lavar y no me acordaba. Entonces, ¿qué va a pasar? Después que busque en todo lo que había, me voy a dar cuenta de que, y bueno, el blanco no estaba. Entonces, esas son las dos situaciones, que yo lo encuentre o que no lo encuentre. Y dentro de la búsqueda en sí misma, si yo lo encuentro, puede que pase de que estoy buscando uno solo o varios. Entonces, ahí eso también lo vamos a analizar ahora más adelante, que es, que estoy buscando el blanco, el primero que encuentro blanco, lo tomo, o quiero ver todos los blancos que tengo, porque bueno, a ver, quiero ver con cuál me decido. Entonces, también pasa de que no voy a cortar la búsqueda cuando termina, cuando lo encuentro, sino que lo separo y voy a seguir buscando otro más. Y si encuentro otro más, lo separo. ¿Y cuándo me voy a dar cuenta cuántos blancos tengo en el cajón? Y cuando termine de hacer toda la búsqueda. Entonces puede que tenga 2, 3, 4, ¿sí? O ninguno, ¿sí? Entonces, eso es parte de la búsqueda. Así como yo hablé de pullover, podemos hablar de elementos, digamos, en una carpeta, busco archivos, busco ejercicios, ¿sí? Entonces quiero buscar archivos, a ver, para practicar del parcial. Y bueno, a ver, ¿qué tengo? ¿Tengo algún ejercicio resuelto para el segundo parcial? Y busco. No tengo ninguno. Bueno, pónganse a hacer. O tengo uno resuelto, bueno, lo veamos. O tengo varios, bueno, sé que tengo varios. Pero hasta que no busque en todos lados, hasta que no termine la búsqueda, no voy a poder determinar si la búsqueda fue exitosa o no. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Entonces, eso es muy relevante, ya lo vamos a ver cuando veamos las técnicas de búsqueda única y múltiple, que es muy relevante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando la búsqueda fracasa. ¿Por qué? Porque cuando la búsqueda fracasa hay que avisar de que no se encontró. Así que, así cuando yo estoy haciendo una búsqueda propia, yo determino si lo encontré o no. Nosotros como estamos programando para alguien más, para algún usuario, ¿sí? A ese usuario le vamos a tener que avisar si lo encontramos o si no lo encontramos. Así que siempre es muy crítica la respuesta que le demos al usuario en cuanto a la búsqueda, ¿sí? Y también digamos, los algoritmos que acompañan a la búsqueda también están resueltos, no es que los vamos a inventar de cero, vamos a analizar cuál es la lógica que hay detrás de ellos, que ya están implementados, para que nosotros los podamos adaptar, y vamos a analizar dos, el secuencial y el binario, ¿sí? Que son los dos posibles que tenemos en este tipo de estructuras lineal, ¿no? Cuando son secuenciales. La búsqueda secuencial o lineal, ¿sí? Es la búsqueda que se va haciendo cuando yo estoy buscando un elemento en forma secuencial, uno a continuación de otro. Entonces, lo que se hace es, se va comparando cada elemento del vector con alguna clave de búsqueda. Por ejemplo, yo acá les puse el dibujito, supónganse que yo quiero buscar el número 8. Yo a priori no sé si el 8 está. Acá ustedes saben, ustedes a simple vista ya lo vieron que está, ¿no? Pero recuerden que analizamos hace un rato. Nosotros vamos a usar algoritmos en donde vamos a ir recorriendo de elemento a elemento, así que a priori nuestro algoritmo no sabe si el 8 está o no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a entrar al primer elemento, ¿sí? Y vamos a ver, y vamos a decir, che, a ver, vos 8, ¿soy igual a este valor que está acá, el 4? No. ¿Y qué hacemos? Y busquemos en el siguiente. Me paso al próximo. ¿Vos 8 soy igual al 7? No. ¿Vos 8 soy igual al 2? Ah, no. ¿Vos 8 soy igual al 8? Sí. Ah, mira, te encontré. En la posición 3 encontré el valor. ¿Sí? Ese sería un caso de éxito. Lo encontré. Ahora, ¿qué pasa si estoy buscando el 10? Yo vengo acá y le digo 10. ¿Soy igual al 4? No. ¿10 igual al 7? No. ¿10 igual al 2? No. ¿10 igual al 8? No. ¿10 igual al 4? No. ¿10 igual al 3? No. Se me acabaron los números. ¿Qué pasó? Y bueno, terminé. ¿Encontré el 10? No, no lo encontré. ¿Sí? Recién al final puedo decir, o se puede afirmar, que el 10 no estaba. Antes no. ¿Por qué? Porque hasta que yo no recorra todo, no voy a poder saber si está o no. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Siguen la lógica? Sí, profe. ¿Está? Entonces,
a eso se refiere con el segundo punto, donde se compara cada elemento del vector con la clave de búsqueda, o sea, este valor con cada elemento del vector. ¿En qué consiste el algoritmo? Ahora lo vamos a ver. En un recorrido, solamente un ciclo for, ¿sí? Secuencial, que comienza desde el índice 0 hasta el último elemento, ¿no? Y se va comparando cada elemento con ese valor clave hasta el final, ¿sí? Para hacer esta comparación no hace falta que el vector esté ordenado. Ya lo vamos a ver cuando veamos el siguiente método, que es el binario. Se dice que es menos eficiente y más lento que el método binario. ¿Por qué? Y porque hay que recorrer todo el set de datos para saber si encontré o no, o al menos si no encontré. Así que si yo supónganse que acá en lugar de tener 6 elementos, tuviera 600, ¿sí? Y el elemento que estoy buscando está casi al final, yo voy a tener que recorrer todo hasta el final para saber si lo encontré o no, porque a lo mejor no estaba. Entonces siempre se dice, ya lo vamos a ver más adelante, que el peor de los casos de esta búsqueda es que yo recorra en elementos, ¿sí? Y lo encuentre o no. Si está al comienzo, y bárbaro, genial, ¿por qué? Porque lo encontramos y no buscamos más. Listo, cortamos la búsqueda. Pero si está al final, y bueno, nos va a llevar su tiempo encontrarlo, sobre todo si tenemos muchos elementos. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el código que acompaña? Uno de los códigos, no es el único, ¿sí? Vuelvo a decir, no es el único porque, bueno, yo acá usé una variable que guarda el índice. Ustedes pueden usar una variable contador, una variable, una bandera, pueden usar cualquier recurso para cuando encuentran, ¿no? La búsqueda. Pero este es el que hemos elegido para presentarlo hoy. Esta búsqueda es una búsqueda única. ¿Por qué? Porque se basa en que una vez que encuentro el elemento, no sigo buscando más. Entonces es una búsqueda lineal única. ¿Qué hace este código? Recibe el vector, el conjunto de datos que quiero buscar, y cuál es el valor X que voy a buscar. ¿Qué se hace? Y se declara una variable auxiliar, un índice, que se lo pone en none, como para indicar, mira, por ahora no hemos encontrado nada, ¿sí? Podría ser una bandera, o sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero en principio yo digo, bueno, le llamo índice, le podrían llamar como quieran, lo vamos a poner en none. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque no, todavía no sabemos si lo que estamos por buscar está o no. Entonces, ¿qué se hace? Y se recorre con el for. Se empieza con el índice i en el rango hasta el len-ven, cosa de que me dé el tamaño máximo del vector y yo genero un rango hasta ese valor, de 0 hasta el n-1. Y voy preguntando en cada vuelta, a ver, vos x, que es el valor que estoy buscando, ¿sos igual al elemento b sub i? Si sos igual, guardo la posición en la variable índice. De esa forma estoy diciéndole, mira, ese elemento en esa posición lo guardo y después hago un break. ¿Se acuerdan el break? Que era un elemento de control de ciclo, que lo que hacía era cortar drásticamente, bruscamente, el ciclo, ¿sí? Desde el break se va afuera. No se sigue dando la vuelta, no se sigue evaluando el encabezado. Era lo contrario al continuo. El continuo volvía a evaluar el encabezado, acá no. El break corta. ¿Por qué corta? Y porque lo encontré. Como recién decíamos, si yo encontré el pullover blanco y todavía hay más cosas para buscar, mejor dicho, hay mucho más elementos, pero yo buscaba el blanco, entonces dejo la búsqueda. O como en este caso, yo busco el 8, llegué, lo encontré, y acá hay más elementos para comparar, pero no los comparo. ¿Por qué? Porque yo ya encontré lo que estaba buscando. Entonces, este algoritmo hace eso, recorre, pregunta por la igualdad, si se hace algo para guardar ese estado de igualdad y se corta. Y luego se retorna o se hace algo
por fuera del ciclo. ¿Por qué digo se hace algo por fuera del ciclo? ¿Por qué? Porque fuera del ciclo yo voy a saber si la búsqueda tuvo éxito o no. Si lo que yo estaba buscando está dentro del conjunto y posiblemente en este if alguna vez se cumpla, y este índice va a pasar a tener el valor de la posición donde está el elemento. Por ejemplo, acá, si yo estaba buscando el 8 en este set y está en la posición 3, ¿qué es lo que va a hacer esta línea? Y el índice 3 lo va a guardar acá y va a cortar. Cuando retorna va a devolver la posición 3, que es el lugar donde estaba. Ahora, ¿qué pasa si yo lo que estaba buscando no está en el conjunto, como acá, el 10? Y va a buscar, va a buscar, va a buscar, va a buscar, pero va a terminar, ¿sí? Va a recorrer todos los elementos y este if nunca se cumplió, porque nunca encontré el 10 igual a ningún valor. Entonces este if nunca se cumplió, por lo tanto el valor de índice siempre quedó en none. Y entonces lo que yo voy a retornar es un none. Por lo tanto, aquel que tenga que saber si se encontró o no, va a tener que evaluar cuál es el resultado de esta variable para saber si se encontró o no. Si el valor si índice es igual a none, es porque falló la búsqueda, no encontró. Y si es distinto de none, es porque tiene algún valor válido del vector y ahí está el elemento. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Se entiende ese código? ¿Sí? Y fíjense en otro detalle, que hasta ahora yo vengo usando el for con el i y el range, no uso el for de elementos. ¿Por qué? Porque si yo lo que necesito son los índices, no tengo otra opción que usar el for y con el range. Igual que yo me voy a volver para atrás acá. ¿Se acuerdan que para el método de ordenamiento teníamos que sacar el índice i y el j? Bueno, no tengo otra forma de resolver este método de ordenamiento si no es recorriendo por índice. Así que el recorrido por elemento, como vimos al comienzo, para este tipo de algoritmos no me sirve. Lo mismo para este tipo de solución tampoco. Tengo que hacerlo con el for i, en el rango hasta el nembec. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí con la búsqueda lineal o secuencial? Sí, profe. Bien. Y vamos ahora con, bueno, este es como, este ejemplo está en la ficha, es como se invocaría, ¿no? a esa función. Por ejemplo, se le pide al usuario ingrese cuántos elementos quiere cargar, se crea el vector de n con elementos en cero, se recorre el vector y le dice, bueno, carga los elementos en el vector, después se le pide al usuario, decime cuál es el que querés buscar, se pide la búsqueda, se le pasa el vector cargado con los datos y el X, y el retorno de esto va a ser el índice, el valor del índice, que guarda en esta variable búsqueda. Si esa búsqueda es igual a none, porque no se encontró el elemento, y si es distinto, sí se encontró el elemento. Acá hasta se podría poner un mensajito que diga, se encontró el elemento en la posición búsqueda, por ejemplo. O el elemento encontrado es tal, ¿sí? Esos son variantes que después se van a hacer. Vamos a la búsqueda binaria, que es un poquito más compleja, ¿sí? La búsqueda binaria lo que tiene es que proporciona una técnica de búsqueda mejorada que la lineal, ¿sí? Pero para poder implementarla a esta búsqueda, tiene que estar el set ordenado, ¿sí? ¿Por qué tiene que estar el set ordenado? Porque este algoritmo se basa en ir dividiendo el arreglo en dos intervalos, ¿sí? A partir de un valor central, es decir, voy dividiendo el conjunto de a dos pares y voy comparando alguno de los dos intervalos, ¿sí? Hasta que se pueda encontrar elementos o no haya más intervalos que evaluar, ¿sí? Eso ahora lo vamos a ver en qué consiste, ¿sí? Después voy a venir a por qué es más eficiente, ¿sí? Porque quiero que lo entiendan primero. Y es, imagínense que yo tengo acá todo este set de datos a buscar. Entonces cargué este vector, ¿no? Y yo tengo que buscar el número 10. ¿Sí? Fíjense, si yo buscar el 10 lo hiciera en forma secuencial, ¿qué tendría que hacer? Venir acá y preguntar, a ver, vos 10, ¿sos igual al 2? Me va a decir que no.
Hago una primera vuelta de ciclo y consulta. ¿Soy igual al 5? No, son 2 vueltas. ¿Soy igual al 6? No, son 3. ¿Sos igual al 9? Son 4, no. ¿10 igual a 10? Sí. Bueno, hice 5, con 5 preguntas yo lo encontré. ¿Sí? Bueno, este justo era un caso fácil, ¿no? Con 5 preguntas lo encontré. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo, bueno, me pasa que este está resuelto para el 10, bueno, después les hago el dibujito, si, ya después lo vamos a analizar, yo quiero buscar el 25, ¿sí? Yo tengo que preguntar por el 2, por este, ¿sí? Hasta llegar al 25. Entonces, el secuencial implica que yo pregunte y recorra todo hasta que lo encuentre. ¿En qué consiste el binario? El binario consiste en hacer lo siguiente, decir, mira, de todo el conjunto, lo dividamos a la mitad, busquemos el valor medio del conjunto. Yo no sé qué hay adentro, ¿no? Pero sí sé que los índices me indican cuántos elementos hay, así que si yo acá tengo 11 elementos, yo sé que voy del 0 al 10, ¿no? Entonces, lo divido al z a la mitad y me paro acá en la posición 5, ¿sí? Y comparo, y yo digo, a ver, veamos, vos valor 10, ¿sos igual al 14? No, no sos igual. Bueno, si fueras igual, ya estaría, lo encontramos con una sola, eso sería lo ideal, ¿no? Lo encontré y genial, ya está. Fíjense en que en el mejor de los casos, ¿qué va a pasar? En un binario, yo divido a la mitad y busco en la mitad. Y si acá estuviera el 10, ¿qué pasaría? Con una sola pregunta, ¿sí? Yo ya lo encontré. Cuando en realidad acá tendría que haber hecho 5, ¿sí? O 6. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? ¿Sí? En el supuesto que el 10 estuviera acá. ¿Está? ¿Me siguen? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con este conjunto? Que el 14 no es igual a que 10, así que no lo encontré. Pero acá reside la clave de esta búsqueda porque es más veloz que la secuencial. Porque si yo estoy acá parada a la mitad y yo digo, ah, mira, el 10 no es igual a 14, bueno, sigamos buscando. Pero ¿a dónde buscamos? ¿Para dónde buscamos? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Entonces, como yo tengo el set ordenado, yo sé que el X, que no fue igual a esto, si es mayor que el 14, yo sé que todos los mayores 14 van a estar a la derecha y todos los menores a 14 van a estar a la izquierda. Así que si yo determino que este X, este valor central, no es igual al que estoy buscando, la próxima pregunta es decir, a ver, vos X, ¿sos mayor o menor que 14? Si sos menor que 14, yo sé que vas a estar para este lado. Tengo que buscar para este lado, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con el otro? Y el otro lo descarto. Así que si ustedes se fijan, en la segunda consulta, en la segunda búsqueda, ya todos estos datos los descarto y me quedo con un conjunto más pequeño, ¿sí? Para buscar. Entonces yo sé, digamos, mi algoritmo, o tengo la certeza de que el 10, o puede que esté en este conjunto, o no esté, porque puede que no esté, ¿sí? Supónganse que el 7, y bueno, yo sé que el 7 es menor que el 14, así que va a estar para este lado, pero todavía no sé si el 7 está, ¿sí? O si el 10 está. Entonces lo tengo que buscar. Entonces, ¿qué se hace? Se vuelve a repetir el proceso. Se toma este set más pequeñito, ¿sí? Y se lo divide a la mitad. Por eso fíjense en que en este segundo paso, ¿sí? Lo que se hace es, fíjense, antes de salir segundo paso, fíjense en que acá se ha puesto 3 marcas. Una marca para indicar dónde empieza el conjunto, el primer elemento del conjunto general, y dónde termina, ¿sí? Y acá vemos el valor central. Entonces yo teniendo estos 3 valores, yo puedo hacer esto, ¿no? Puedo encontrar, con estos 2 valores, puedo encontrar el valor central. ¿Cómo lo hago? Le digo, mira, este más este dividido 2 me va a dar el valor central para hacer la primera búsqueda. Ahora bien, si yo no lo encontré, sé que me tengo que venir para acá. Entonces, como me tengo que venir para acá, ¿qué es lo que se hace? Este derecho, este valor derecho, como yo ya no voy a recorrer todo,
Yo lo que quiero ahora es recorrer toda esta partecita solamente, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Ustedes están viendo mi flechita, ¿no? ¿La ven a mi flecha? Porque yo estoy Sí, profe, se ve. bueno, yo estoy con la flecha, pero digo, saber que no la ven. Bueno, ¿qué se hace? Este derecho dice, bueno, che, mirá, lo pongamos acá a la izquierda, porque ahora yo quiero este conjunto más chiquitito. Entonces, este derecho ya no va a estar al final, sino va a estar acá, y va a limitar este conjunto más pequeñito, ¿sí? Entonces, le digo, bueno, volvamos a hacer lo mismo, busquemos el punto central de esto. Bueno, el central de esto es el 2, que es el 6, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a venir y preguntar, bueno, a ver, vos x10, ¿sos igual al 6? Y no, a lo mejor sí era justo y en 2 preguntas ya estaba, pero no es el 6. Pero, ¿qué pasa acá? Como no es el 6, digo, bueno, ¿a dónde voy a buscar? Y a la izquierda no, porque el 10 es mayor que el 6, así que yo sé que como esto está ordenado, y el 10 va a estar para la derecha, así que tiene que estar para este lado, en alguno de estos, ¿sí? Estos los descarto. Así que en el próximo paso, seguramente este izquierdo ya lo tenga que correr para este lado, porque voy a buscar en esta porción, ¿sí? De datos. Los otros los voy sacando. ¿Sí? Entonces, si yo me paso a la próxima, ¿qué es lo que pasa? Este izquierdo se corre acá, este derecho sigue estando acá en este límite, ¿sí? Y se vuelve a evaluar. En este caso, por supuesto que se vuelve a dividir en 2, acá me queda en la posición 3 el valor, el 10 no es igual al 9, y en este caso tengo que seguir buscando hacia la derecha, en este caso hasta que llegue acá al 10, que es el que quiero buscar, ¿no? Si bien acá en 4 vueltas, en 4 pasos lo encontré al 10, pero justo el ejemplo de la ficha toma el 10, hubiera sido por ahí más bueno si tomaba algún número más lejano para que lo vieran. Pero en este caso, de esta forma yo encuentro el valor haciendo esta división por partes, ¿sí? De a mitad, por eso dice búsqueda binaria, voy dividiendo en 2 siempre el conjunto, sucesivamente, hasta encontrar lo que estoy viendo. Y eso lo que produce es que siempre el tiempo de búsqueda, en el mejor de los casos se reduce a la mitad, siempre, y en el peor de los casos también. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, supónganse que yo estoy buscando el 28, ¿sí? En un secuencial, el 28 es el peor de los casos, porque es el último. Pero en un binario, me voy a volver para atrás, en un binario no es mi peor de los casos. ¿Por qué? Porque, ¿qué va a pasar? Yo voy a dividir el z a la mitad y ese 28 va a estar al último, pero va a estar al último de un conjunto más pequeño, ¿sí? Así que siempre va a ser más rápido que hacer un secuencial. Imagínense que en lugar de tener 11 elementos tengo 100.000, ¿sí? No es lo mismo buscar en el 999.000 posición que haber hecho estas divisiones sucesivas hasta llegar al último elemento. Todo esto ya lo vamos a ver cuando veamos la clase de algoritmos mejorados y otras técnicas de ordenamiento. También vamos a ver, vamos a tratar de correr algunos programas de simulación donde van a ir viendo cómo los tiempos de búsqueda, cuando juguemos con la parte de eficiencia de los algoritmos, vamos a ver cómo los tiempos de búsqueda se reducen a la mitad, siempre. Entonces, vuelvo al anterior, donde dice, ¿por qué esta búsqueda binaria es más eficiente y rápido que el secuencial? ¿Sí? Porque disminuye el tiempo de búsqueda a la mitad. Solo va recorriendo la mitad de los elementos del arreglo. ¿Está? Siempre en la primera partición, la mitad de los elementos del arreglo se desechan, en la segunda se desecha la cuarta parte, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, en la primera pasada, fíjense en que se desecha la mitad, pero después la segunda se va desechando la otra, y así se va comprimiendo, se va llegando hasta el punto donde coinciden, ¿sí? Ambos, en este caso, ambos índices en una posición central, que es el lugar donde yo encuentro. ¿Qué puede pasar? ¿Estamos hasta ahí?
¿Sí? Se entiende el proceso en general. Después lo vamos a ir practicando y lo vamos a ir viendo un poco mejor. Ahora bien, qué puede pasar? ¿Se acuerdan que yo decía, qué pasa si yo busco el 7 o el 8 en este caso? ¿Sí? El 8 no está, pero el 8 estaría entre el 9 y el 10. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo venga acá al 10, ¿sí? Y diga, che, a ver, mira, estoy buscando el 8, ¿y qué va a hacer? Y va a tratar de buscarlo a la izquierda. Entonces el derecho lo va a correr a la izquierda. Pero ¿qué va a pasar? Cuando el derecho esté a la izquierda del izquierdo, es porque ahí pasó algo raro y no lo encontré. Entonces, vamos a ver ahora en el código que cuando el derecho, el valor derecho, ¿sí? Se va hacia la izquierda, es menor que este, o el izquierdo se va más allá de la derecha, es porque algo pasó ahí y no encontré lo que estaba buscando. ¿Sí? Esta es como si ustedes me dijeran, mira, esto es lo que yo tengo que buscar, este es el conjunto a buscar, y este izquierdo termina después de esto. Significa que no voy a encontrar nada de este lado. O que este derecho termina acá antes de esto, y tampoco, no voy a encontrar nada porque no hay más elementos. Entonces, siempre nuestro algoritmo, que lo vamos a ver ahora, tiene que ir verificando que el izquierdo sea menor que el derecho siempre. Cuando este derecho sea mayor que el izquierdo, ¿sí? Perdón, menor que el izquierdo, y este mayor que el derecho, es porque o me vine para acá y no lo encontré, o me salí por acá y no lo encontré. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me sigue? ¿Sí? Bien, y vamos al código, que es la parte más complicada, y no importa si al principio no lo entienden. De a poquito lo vamos a ir masticando, sobre todo cuando vayamos practicando, ¿no? Pero el código es así. Recibo el vector, espero el valor de búsqueda, pongo el índice none nuevamente para decir, bueno, mira, todavía no sé dónde está, si está o no está. Se va a declarar el índice izquierdo, lo manejo yo declaro un izquierdo y un derecho. El izquierdo va a valer 0 y el derecho va a valer el último elemento. Si ustedes se fijan, acá, fíjense en que el izquierdo vale 0 y el derecho vale el último elemento. ¿Está? Y vamos a hacer un ciclo while. No usamos el for. ¿Por qué no usamos el for? Porque como no vamos a hacer un recorrido secuencial de 0, 1, 2, 3, ¿se acuerdan que dijimos que la mejor forma de recorrer un vector era con un ciclo for? ¿Por qué? Porque el for me administra el valor de la posición del índice o de los elementos. Bueno, acá no vamos a usar el for. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a administrar esos índices. Nosotros vamos a decirle, mira, en lugar de empezar acá al principio, me voy a posicionar a la mitad, y después voy a ir para un lado, y después voy a ir para otro, y voy a mover esto de un lado para otro para encontrar lo que tenga que hacer. Entonces, yo voy a fabricar un izquierdo que va a estar al 0 y un derecho que va a estar al final. Entonces ahí estoy limitando el conjunto total de los datos, todo lo que me viene. Y mientras ese puntero izquierdo sea menor o igual que el derecho, es porque mi búsqueda sigue siendo válida, ¿sí? Los índices van a acorde, el izquierdo va antes del derecho. Cuando entro al ciclo, se calcula inmediatamente el valor central. Valor central es el izquierdo más el derecho dividido 2. Eso me da la posición media. Si yo encuentro que en esa posición media, fíjense en el vector, en esa posición, es igual al valor X que estoy buscando, listo, lo encontré. Entonces le digo, mira, el índice que vas a cargarle ahora es el valor C, ese valor central. Y corto, y me voy. ¿Sí? O sea, ahí significa que lo encontré y termina la búsqueda. No sigo buscando. Es el caso que yo les decía, ¿qué pasa si yo estoy buscando acá el 10 y está acá, o el 14, busco el 14? Hago digo, bueno, dame el punto central, es este, el 14. ¿Estoy buscando el 14? Sí, listo, está corto y me voy. En un solo búsqueda, en el mejor de los casos, con una sola pregunta, ya está, me voy. Pero, ¿qué pasa si no es igual? Tengo que empezar y preguntar, decir, che, a ver, mira, ¿el valor que estoy buscando es menor que el valor central o es mayor? ¿Sí?
Eso, ¿por qué lo tengo que hacer? Y para hacer esto que decíamos, si yo acá encontré que el 10 no es lo que estoy, el 14 no es lo que estoy buscando, y tengo que decidir si me voy para acá o me voy para allá. Entonces, si el valor que estoy buscando es menor que el valor central, me voy a ir a la izquierda. Eso implica que el derecho lo voy a correr hacia la izquierda. Y si el valor central es mayor, lo que voy a hacer es el izquierdo lo voy a traer hacia la derecha. Entonces, eso es lo que hace este código. Si el valor que busco es menor que el valor central, muevo la posición del derecho hacia el valor central menos 1. Y si el valor X es mayor, o sea, sale por el C, el valor izquierdo va a ser igual al central más 1. Y ahí acoto el rango, ¿sí?, de datos. Y vuelvo a repetir el proceso. El izquierdo sigue siendo menor que el derecho, vuelvo a dividir a la mitad, vuelvo a preguntar si es el central, si no, vuelvo a ver si tengo que ir a la izquierda o a la derecha, y así hasta que termino. ¿Cuándo va a terminar este ciclo? O cuando yo lo encuentre, y encuentre un índice válido, break, o cuando esta condición de false, que significa cuando el izquierdo ya no sea igual o menor a la derecha, sino se haya pasado, ¿sí? Entonces ese es el caso que decíamos recién, cuando el derecho o se pasó para este lado o el izquierdo se pasó para el otro lado, ¿sí? Y no lo encontré. Son las dos posibilidades de salida. Recuerden que la búsqueda siempre tiene dos posibilidades de salida. Una salida porque se encontró el elemento y una salida porque no se encontró. En nuestro algoritmo, la salida que encontró es cuando se da la igualdad de la búsqueda y el fracaso se da cuando estos índices los fui corriendo, los fui moviendo y cambiaron de posición y ya el derecho no es mayor que el izquierdo. ¿Me siguen? ¿Sí? En general con la lógica. Si no entienden mucho todavía el ciclo, los if, los el, no se hagan problemas. Ya vamos a practicar mucho sobre este tema. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Les queda? Bien, eso es lo importante. Y bueno, el test que está en la ficha, que están todos los fuentes, ¿no? Están todos los fuentes para que lo vean ustedes y los prueban. Hace lo mismo que en la búsqueda binaria, ¿sí? Fíjense en que le pide la cantidad de elementos al usuario, crea el vector, carga los datos en el vector, le dice dame cuál es el elemento que va a buscar, hace la búsqueda, te paso el vector y el valor, y la búsqueda devuélvemela. Si es none, es porque no lo encontré, y si no, es porque sí lo encontré. Es lo mismo, nada más que los dos van a hacer la búsqueda, la secuencia binaria van a buscar los elementos, van a devolver el índice, o la posición, pero que tiene la búsqueda binaria, que es mucho más eficiente y rápido, ¿no? Mucho, sobre todo cuando la cantidad de elementos aumenta, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en la segunda parte del año, cuando hagamos análisis de algoritmos, veamos eficiencia y todo, vamos a retomar estos algoritmos y los vamos a volver a analizar, ¿sí? Por eso no se hagan problema si ahí por ahí no entendieron algunos conceptos muy bien, porque esto vamos a trabajar todo el año, porque esto se pide, se toma en el tercer parcial, en el cuarto, en el final, en todos lados. Así que vamos a trabajar mucho sobre esto. ¿Sí? ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Yo acá les había traído un caso de estudio, normalmente a esta época del año ya teníamos el segundo parcial, así que ya nos poníamos a trabajar con vectores, pero este caso de estudio se los voy a dejar planteado. Vamos a volver después de las vacaciones y vamos a hacer ejercicios de este tipo.